Saludando de nuevo a aquellos interesados en el arte del pensar. Esta vez para referirnos a la corriente filosófica del empirismo. En otros videos ya habíamos comentado que las principales corrientes de esta época de la filosofía es el racionalismo y es el empirismo. Primero que nada, quisiera que tuviésemos una idea de lo que es el empirismo como corriente filosófica. Y precisamente se nos presenta como aquella postura filosófica, la cual considera que el conocimiento verdadero, que el conocimiento objetivo, que el conocimiento que nos puede llevar a la ciencia, tiene que estar fincado en la experiencia sensible, es decir, en nuestros sentidos. Debemos estar en contacto directo con el objeto de estudio. Algunos de los representantes de esta corriente filosófica los vamos a encontrar en las figuras de Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke y algunos otros desde la antigüedad, entre ellos los mismos estoicos, los epicúreos, el mismo Aristóteles. Un ícono de esta corriente, un emblema que llevó al empirismo precisamente a lo máximo, a la máxima exposición de las ideas centrales de esta corriente, fue nada más y nada menos que David Hume. David Hume es un filósofo escocés que estudió derecho, filosofía, economía. Es un genio este tipo dentro de esta corriente. Él vive ya en la época de la Ilustración entre 1711 y 1776. De alguna manera convivió con los enciclopedistas de la Ilustración. Para el empirismo, nada hay en el entendimiento que no haya sido recibido por los sentidos. Estoy hablando del empirismo en general como corriente. Ya en su momento me referiré al empirismo de David Hume. Para el empirismo, el sujeto conoce a partir del objeto. O sea, el objeto es la cosa que está ahí dispuesta para que el sujeto la conozca. Entonces, la cosa o el objeto es la base para que el sujeto se forme las ideas. Por eso cuando decimos nada hay en el entendimiento si no ha pasado por los sentidos, es decir, la experiencia sensible es la que nos lleva a formar nuestras ideas. Es necesario estar en contacto directo con el objeto para que se formen nuestras ideas. Por ejemplo, me voy a referir un poquito a John Locke. John Locke decía que las ideas se forman en nuestra mente, en nuestro interior, y que estas pueden ser ideas simples o compuestas. Pero no va más allá. Él dice que de la cosa se obtiene la idea.
Sin cosas es imposible tener ideas en nuestro espíritu. Para los empiristas en general, tenemos que partir nosotros del objeto concreto. Yo tengo aquí un objeto, como ustedes ven, es una naranja. Si no existe esta naranja y alguien nos da la idea de naranja, por ejemplo en clases, al niño, al adolescente o a quien sea, desde la perspectiva del empirismo, le decimos, la naranja es una fruta tropical con contenidos de vitamina C, al igual que la guayaba y al igual que la fresa, ¿no? Bueno, el niño se forma una idea de que esos son los contenidos que tiene, pero si no tiene allí el objeto directo, según los empiristas, ese conocimiento no le va a servir de mucho. Se va a formar una idea, pero si no tiene el objeto aquí en concreto, pues no le va a servir de mucho. Ahora, en líneas generales, esto es lo que se refiere el empirismo como teoría del conocimiento, es decir, ¿cómo conocemos? Conocemos a partir de los objetos, ¿sí? Que al estar en contacto con esas cosas, nosotros nos formamos las ideas en nuestra mente. Ahora bien, ¿qué es lo que agrega a esta idea como empirista? ¿Qué es lo que agrega David Hume? Vamos a tomar estos mismos ejemplos. David Hume nos agrega un dato importantísimo dentro del empirismo. Él dice, es cierto que nuestro conocimiento depende de la experiencia sensible, pero la cosa no va directamente al sujeto, sino que el sujeto al estar en contacto con el objeto va a tener, antes que el objeto en la mente, va a tener una impresión. Esto es lo que agrega David Hume a esta postura filosófica. Dice, nosotros al estar en contacto con el objeto, lo primero que tenemos del objeto es la impresión que nos provoca a través de nuestros sentidos. O sea, nuestros sentidos son el medio por el cual la cosa nos impresiona. Aquí tenemos una manzana. Esta manzana es un objeto físico, un objeto tangible. ¿Cómo es que nos impresiona? Impresión es la marca que nos provoca la cosa en nuestro interior. Hay un puente de la cosa, del objeto, a nuestra mente. El puente es la impresión. Esto nos lleva a pensar en qué. Si nosotros le platicamos a alguien que tuvimos una experiencia al ir en una motocicleta a 300 kilómetros por hora, la persona dice, pues qué bien, ¿no? Qué padre. ¿Y qué tal te divertiste? Pues sí, bastante. Pero hasta ahí se queda. Entonces lo que sugiere David Hume es que esa persona a la que le estamos transmitiendo ese conocimiento tenga la experiencia en la motocicleta. ¿Para qué? Para que él tenga la impresión directa y su espíritu, su mente, se vea tan afectado para que se le quede ahí de manera fuerte. Porque para él las ideas son los pensamientos, pero de una manera débil. Lo más importante son las impresiones para nuestro espíritu. O sea, las impresiones nos marcan, nos dejan ahí. Esto es en cuanto al empirismo y lo que agrega él de las impresiones.
Otro tema importante dentro del pensamiento de David Hume es su escepticismo. ¿Qué es el escepticismo para los empiristas? Es dudar de todo aquello que no proviene de la experiencia. Y entonces ahí David Hume nos va a echar para abajo la metafísica que se tenía hasta entonces. Para él, Dios no existe porque no se puede abstraer a través de los sentidos. No tenemos experiencia sensible de Dios. No hay una impresión directa. Nos pueden hablar de Dios según él, pero no hay una impresión directa que nos permita tener esa idea proveniente propiamente de la impresión. Otra de las críticas que hace David Hume, y por lo cual se considera escéptico, es la crítica que hace a la teoría de la causalidad. ¿Qué es la teoría de la causalidad? El típico ejemplo, que en el juego de billar, una pelota es causa de que se mueva la otra cuando la primera le pega. Hay una causa y hay una consecuencia. Critica a la teoría de la causalidad de la que hablaba Aristóteles, cuando decía que nadie puede ser causa de sí mismo, sino que es necesario que alguien más haya sido su causa. En este sentido, el escultor realiza una obra de arte, esculpe un monumento. Lo que dice Hume, nosotros vemos una asociación de fenómenos. Quien esculpe, ¿sí?, al bulto y el bulto propiamente. Pero no podemos decir que exista la causalidad. ¿Por qué? Porque la causalidad no la podemos experimentar, no la podemos tener de manera tangible, empírica. Existe esta sucesión entre el autor y la obra, ¿sí? La Mona Lisa de Leonardo da Vinci, él es su autor, pero no se puede decir en términos de Hume que haya una causalidad, que Da Vinci es la causa de la Mona Lisa, o que Miguel Ángel es la causa del David. Si bien es cierto, ellos lo realizaron, pero la causalidad no existe. La causalidad es una asociación que se da en nuestro interior y que en la realidad no está. Y entonces es la crítica que hace Hume a la ciencia en la época moderna. Espero que les haya quedado algo claro. Es un tema de por sí complicado, pero espero haber contribuido con un poco para la interpretación y el entendimiento de este tema, recordándoles de antemano que para entender, para interpretar el autor, hay que primero ponernos en el lugar del autor, de lo que quiso decir, antes de intentar criticarlo. Porque ya sé que algunos van a preguntar, bueno, ¿y entonces a qué le hacemos caso? ¿Al racionalismo o al empirismo? ¿Es filosofía? ¿Es el amor al saber? ¿El amor a la constante investigación? Y estas son las diferentes posturas que nos presenta la filosofía. Nos vemos en la próxima.